Bienvenidos una vez más a su canal, el epicentro del drama, la intriga y el salseo de las telenovelas turcas y sus estrellas. Qué alegría inmensa tenerlos aquí, listos para sumergirnos en un nuevo torbellino de rumores y especulaciones. Hoy, como les prometí, tenemos un plato fuerte. Un plato que se sirve frío o caliente como ustedes quieran. Porque se trata de nada más y nada menos que de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que nos robó el corazón en Senkalkam, y que a pesar de su ruptura, sigue acaparando titulares y encendiendo las redes sociales con cada gesto, cada palabra, cada respiración. Así que pónganse cómodos, preparen su café, porque este chisme viene cargado de detalles jugosos. Hoy vamos a desmenuzar hasta la última migaja de un evento que ha provocado un terremoto en el fandom Kerem Hande, una boda. Una boda donde, al parecer, Kerem Bürsin se convirtió en el inesperado centro de atención, eclipsando incluso a los novios, y todo gracias a una mención, una simple palabra, que remite directamente a Hande Erçel. Imagínense el escenario. La tensión palpable. Los cuchicheos en las esquinas. El ejército de paparazzi al acecho. Vamos a analizar con lupa cada detalle, cada fuente, cada rumor, para intentar descifrar la verdad que se esconde detrás de este maremoto mediático. Porque, ya lo saben, aquí no nos conformamos con la superficie. Nosotros excavamos hasta encontrar la raíz del problema. Pero antes de que nos lancemos al vacío de las conjeturas, les recuerdo que su suscripción es el combustible de este canal. Si aún no forman parte de esta comunidad de chismosos expertos, no esperen más. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse ni una sola actualización y, por supuesto, regálenme un like si les gusta el contenido. Su apoyo es el mejor incentivo para seguir investigando y trayéndoles los chismes más calientes del mundo turco. Ahora sí, basta de preámbulos. Vamos directo al grano. ¿Qué sucedió exactamente en esa boda? ¿Qué dijo Kerem Bürsin que ha desatado esta locura colectiva? ¿Cómo encaja Hande Erçel en este rompecabezas? La boda en cuestión, como ya sabrán los más enterados, era la de unos amigos muy cercanos de Kerem Bürsin. Un evento de alto perfil, repleto de personalidades del mundo del espectáculo, con una atmósfera festiva y, por supuesto, con una cobertura mediática exhaustiva. Kerem, como era de esperar, fue uno de los invitados más solicitados y fotografiados. Y es precisamente en este contexto donde se desata la tormenta. Según las informaciones que nos llegan desde Turquía, durante la recepción posterior a la ceremonia, Kerem se mostró particularmente accesible y amable con la prensa. Respondió preguntas sobre sus próximos proyectos profesionales, compartió detalles sobre sus recientes viajes y en general, irradiaba simpatía y buen humor. Hasta ahí todo parecía transcurrir con normalidad. Sin embargo, como bien saben, la prensa del corazón turca es implacable, especialmente cuando se trata de la vida amorosa de sus celebridades. Y la pregunta obligada, la que todos los periodistas anhelaban formular, la que pendía en el aire como una espada de Damocles, era, ¿qué hay de Hande Erçel? Es aquí donde la historia se bifurca y donde las versiones comienzan a divergir. Algunos medios aseguran que Kerem, con una sonrisa enigmática, esquivó la pregunta con una respuesta genérica y evasiva sobre la importancia de preservar su intimidad. Otros, en cambio, afirman que sí respondió, pero que su respuesta fue deliberadamente ambigua, dando pie a un sinfín de interpretaciones. Y aquí, mis queridos chismosos, es donde la trama se pone realmente interesante. Porque, según fuentes cercanas al actor, Kerem habría pronunciado las siguientes palabras: Hande es una persona muy importante en mi vida. Una frase aparentemente inocua, pero que al ser emitida en el marco de una boda, en presencia de la prensa y con el historial romántico que une a Kerem y Hande, adquiere una resonancia mucho más profunda y significativa. ¿Qué implica exactamente el término importante? ¿Se refiere a una amistad duradera? ¿Alude a un vínculo afectivo que trasciende la ruptura? ¿Sugiere la posibilidad de una reconciliación? Las posibilidades son infinitas y cada una de ellas alimenta una nueva teoría, una nueva esperanza entre los fans de la pareja. Los más optimistas, aquellos que aún conservan la fe en el Kerem Hande Israel interpretan esta declaración como una señal inequívoca de que la llama del amor entre Kerem y Hande sigue viva, aunque sea en la penumbra. Creen que a pesar de los obstáculos y las diferencias, existe una conexión irrompible entre ellos, y que con el tiempo y la madurez, podrían volver a reencontrarse. Los más realistas, por otro lado, consideran que Kerem simplemente estaba siendo cortés y diplomático, buscando evitar una confrontación directa con la prensa.
Interpretan importante como un reconocimiento de que Ande fue una persona significativa en su pasado, pero que no hay ninguna intención de reavivar la relación. Y por supuesto, no podemos olvidar a los escépticos, aquellos que desconfían de todo y de todos. Estos creen que toda esta historia es una invención de la prensa sensacionalista, que está ávida de crear drama y polémica para aumentar sus ventas y generar más tráfico en sus sitios web. Pero independientemente de la veracidad de las palabras de Kerem, lo innegable es que su simple mención de Ande, por breve y concisa que haya sido, desencadenó una auténtica tormenta de reacciones en las redes sociales. Los **almohadilla Kerem Bürsin, almohadilla Ande Ercel y almohadilla Kerem Ande se catapultaron a los *trending topics mundiales en cuestión de minutos, inundando las plataformas digitales con mensajes de apoyo, críticas, teorías y especulaciones. Los fans de la pareja se dividieron en bandos irreconciliables, los defensores a ultranza del Kerem Ande Israel que ven señales de esperanza en cada gesto y cada palabra, y los que prefieren aceptar la realidad de que ambos han seguido adelante con sus vidas y que es hora de superar el pasado. Se crearon debates apasionados, se compartieron fotografías y vídeos antiguos, se analizaron con lupa cada una de sus expresiones faciales en busca de pistas ocultas. En resumen, un auténtico circo mediático. Y todo por una simple frase, una simple mención, en una boda. Pero ¿por qué esta pareja sigue generando tanta fascinación, tanto interés, tanta obsesión? ¿Qué tienen Kerem Bürsin y Ande Ercel que los hace tan especiales, tan irresistibles para el público? Creo que la respuesta radica en la innegable química que demostraron en la pantalla en Senkalkam. Su romance en la serie fue tan convincente, tan auténtico, que muchos fans llegaron a creer que era real. Y cuando confirmaron su relación fuera de la pantalla, la alegría fue generalizada, convirtiéndolos en la pareja del momento, en el símbolo del amor verdadero. Pero lamentablemente, como suele suceder en el mundo del espectáculo, su romance no duró para siempre. Se separaron, y aunque nunca revelaron las razones exactas de su ruptura, los rumores apuntan a diferencias irreconciliables en sus carreras y estilos de vida. La presión mediática, la exigencia de sus agendas y la dificultad para conciliar sus proyectos personales con su relación sentimental habrían terminado por desgastar el vínculo que los unía. Sin embargo, a pesar de la separación, el cariño y la admiración mutua parecen seguir presentes. Se han mostrado respeto y apoyo públicamente y han evitado hablar negativamente el uno del otro, demostrando una madurez y una elegancia poco comunes en el mundo de la farándula. Y creo que es precisamente esta madurez y esta elegancia lo que alimenta la esperanza de muchos fans, que siguen soñando con una reconciliación. Porque en el fondo todos queremos creer en los finales felices, en las segundas oportunidades, en el poder del amor para superar cualquier obstáculo. Pero volviendo a la boda. ¿Existe alguna evidencia concreta, más allá de la ambigua declaración de Kerem, de que ambos estén considerando seriamente retomar su relación? La verdad es que no. No hay fotografías que los muestren juntos, no hay declaraciones oficiales de ninguno de los dos, no hay ninguna señal que confirme los rumores. Todo se basa en especulaciones, interpretaciones subjetivas y deseos fervientes de los fans. Sin embargo, como reza el viejo adagio, cuando el río suena, agua lleva. Y el hecho de que Kerem haya mencionado a Ande en un evento público, por breve que haya sido la mención, sugiere que ella sigue ocupando un lugar especial en su corazón, que no es una persona cualquiera en su vida. O tal vez simplemente Kerem es consciente del impacto mediático que genera su nombre y está jugando con ello para mantener su imagen pública vigente y generar interés en sus proyectos futuros. Después de todo, en el mundo del espectáculo cualquier publicidad es buena publicidad, incluso si se basa en rumores y especulaciones. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que esta historia nos tiene enganchados, pendientes de cada detalle, de cada movimiento, de cada palabra que pueda surgir de boca de Kerem o de Ande. Y seguiremos atentos a cualquier novedad, cualquier señal, cualquier indicio que nos pueda dar una pista sobre el futuro de esta pareja que tanto nos ha hecho soñar. Porque, como buenos chismosos que somos, no vamos a descansar hasta descubrir la verdad. ¿Y ustedes, mis queridos televidentes, qué opinan? ¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos? ¿O creen que su historia de amor ha llegado a su fin definitivo? ¿Son Team almohadilla Kerem Ande Israel o prefieren aceptar la realidad y seguir adelante? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me muero por leer sus opiniones. Y ahora sí, para recapitular y poner en orden todo lo que hemos hablado hoy, Kerem Bürsin asistió a una boda,
fue abordado por la prensa con preguntas sobre Andercel, hizo una mención ambigua sobre ella, y esto desató una ola de rumores y especulaciones en las redes sociales. No hay evidencia concreta de que estén considerando retomar su relación, pero la esperanza sigue viva entre algunos fans. La pregunta clave es, ¿estamos ante un simple gesto de cortesía o ante una señal de que el amor aún puede resurgir? Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y presentándoselo. Recuerden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles los chismes más calientes y jugosos del mundo de las telenovelas turcas. Y por favor, no se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció el chisme? ¿Creen que Kerem y Hande tienen futuro juntos? ¿Qué otros rumores o especulaciones han escuchado sobre esta pareja? Quiero saberlo todo. Y ahora sí, me despido con un beso enorme y un abrazo virtual. Nos vemos en el próximo vídeo, donde les prometo más intrigas, más dramas y más asteriscos al SEO asterisco del mundo de las telenovelas turcas. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Ciao.